en esta computadora, listo. Entonces, miren, muchachos, esto es como un resumen. Miren que el título de esto es Gráficas de funciones y relaciones básicas. Estas hojitas que están aquí es como para que las impriman y las peguen en la nevera, yo no sé, en el techo, en algún lado. Esto es muy valioso. Uno debe tener un conocimiento de las gráficas de las funciones para que le vaya bien en cálculo. Entonces, noten que en el primer cuadro pongo la función y igual a c, cuando es y igual a una constante, ¿no? Es una recta que horizontal, ¿no? O sea, si uno dice y igual a que, digamos la gráfica de y igual a 2, miren, noten que es horizontal, ¿no? Una recta horizontal. Pero si yo digo x igual a que, x igual a 4, pues queda una recta vertical, ¿sí o no? Aquí también, miren, tenemos y igual a x a la n, pero noten el comportamiento de esta gráfica cuando el n es par, ¿sí? ¿Qué podríamos decir cuando es par? A ver, miren, y igual a x a la n. Entonces yo podría crear aquí un deslizador, miren, por un deslizador que sea igual a n, crear deslizador y que vaya y que se mueva con los números pares. Propiedades del objeto, voy a decirle que empiece desde 0 y si quiero hasta 10 y si quiero los números pares, entonces que se mueva con un incremento de 2 en 2, ¿no? Y ahí me van dando los números pares, ¿no? Miren, 0, 2, 4, 6, 8, 10 y miren, voy a hacer la gráfica de y igual a x elevado a la n. Entonces miren lo que pasa. Bueno, pues a la 0 es una recta, ¿no? Pero miren al cuadrado lo que da. Y miren cómo queda cuando es a la 4. Y miren cómo cuando es a la 6. Y miren cuando es a la 7. Y miren cuando es a la 10. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Todas tienen como la misma que. ¿Qué tienen en común todas las gráficas esas? Que todas pasan por el punto menos 1, 1 y por el punto 1, 1 y por el punto 0, 0, ¿no? Y son cóncavas hacia qué? Hacia arriba, ¿no? Y a medida que aumenta el exponente, ¿sí? A medida que aumenta el exponente, miren que esta partecita de acá de la gráfica se va como pegando cada vez más al eje X, ¿no? O sea, es como si se jalara hacia allá. ¿Sí o no? Bueno, miremos la otra. Miren, ¿qué pasa si tengo y igual a x a la n, pero ahora el n es un número impar? Entonces la cosa cambia. Voy a cambiar aquí el deslizador, miren. Y voy a decirle que empiece ya no desde 0, sino que empiece desde ¿qué? Desde 1. Así ya me garantiza que voy a empezar con los números que me va a dar son los números impares. Entonces, miren, ¿qué pasa si tengo x a la n a la 1? A la 1 es la recta, ¿no? X a la 1. X a la 3, x a la 5, x a la 7, x a la 9 y ya. ¿Sí? Entonces es lo que está acá. ¿Qué tienen en común todas esas gráficas? Que pasan por menos 1, 1, pasan por el punto 1, 1 y por 0, 0. ¿Sí? Pues cuando es x a la 1 es una recta y a medida que vamos aumentando el exponente, por decirlo así, se va pegando más es parecida a x al cubo. Son todas parecidas a x al cubo, pero se van pegando más al eje x. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Vale, entonces ahora vamos para x igual a y a la n. ¿Sí? Entonces x igual a y a la n es una parábola, pero va a estar ¿qué? Es como una parábola, pero acostada, ¿sí? ¿Qué pasa con x igual? ¿Qué diferencia hay entre x igual a y a la n y y igual a x a la n cuando es par? Cuando el n es par. O sea, ¿qué relación hay entre esta y esta? A ver, ¿alguien me podría decir? Que es lo mismo, o sea, solo cambian de eje y cambia la posición de la recta. O sea, como que el eje acá era el eje de todas estas, por decirlo así, como parábolas. Bueno, no, la única parábola es x al cuadrado, las demás ya no son parábolas, pero las gráficas son cóncavas hacia arriba y su eje de simetría era el eje y, ¿no? Pero ahora acá el eje de simetría va a ser el eje ¿qué? X, ¿no? Bueno, y hay otra cosa interesante con estas gráficas, x igual a y a la n. ¿Qué más pueden anotar ahí en estas gráficas? No, no ven nada.
¿Qué pasa si le trazan una recta vertical? Pues, profe, no son funciones. Muy bien, no son funciones, son relaciones, perfecto. ¿Quién dijo eso? Ah, yo, profe, Santiago. Bueno, felicitaciones, Santiago. Bueno, entonces miren, y miren estas de x a la que. Estas de x igual a y a la n. Cuando n es que impar, son muy parecidas a las impares acá, ¿sí? A y igual a x a la n cuando n es impar. Pero estas sí son ¿qué? Estas sí son funciones, ¿sí? X igual a y a la 5, entonces mírenla. Y noten que a medida que aumenta el n, ¿sí? El n es un número impar, pues entonces se van pegando más, pero al eje y. Ahora miren esto, todas las raíces, y igual a la raíz enésima de x, cuando el n es par. Entonces miren cómo son. Son casi que parecidas a estas de acá, pero solamente se considera la parte que está por encima del eje que. O sea, una cosa es graficar x igual a n y otra graficar y igual a la n. Profe, no se Miren, te cojan la escucha regla y bien. despejen la n. No sé si es ¿No a me mí. escuchan? No, profe, no se le escucha casi No nada. se Se escucha. escucha Profe, la No verdad distorsionado. se es que le le entrecortó. está muy. Esperen, me voy a cambiar. Esperen a ver y me paso a otra red. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Mejoró? Sí, Sí, buena. señor, profe. Pues yo lo escucho bien, profe. Sí, bueno, listo. Si no me escuchan ahí es porque ya es problema del internet de ustedes. Bueno, entonces, noten esto. Miren si uno despeja lo de que está acá. Esto es interesante. Ay, miren, de aquí. Traten de despejar la n. Ustedes querían para despejar aquí para despejar la y, qué pena. ¿Qué harían? ¿Qué harían para despejar la y? 1 sobre y a la n. No. Sacar raíz de n. ¿Sí? Muy bien, sacar raíz enésima en ambos Ah, lados. eso. Raíz enésima, qué pena. ¿Sí? Eso, y si ustedes sacan raíz enésima en ambos lados, pues tienen esta función de acá, miren. Ya es una función, miren. Ay, ya es una función, miren. Ay, esperen que bajé mucho. Ahora me subí mucho. Ya. Miren, es la función y igual a la raíz enésima de x. ¿Sí o no? Entonces, una cosa es esto. Una cosa es una bola negra. Una cosa es x igual a y al cuadrado. Miren. Y otra cosa es cuando uno despeja acá la y, que dice que uno y es igual a raíz de ¿qué? Raíz de x. ¿Sí o no? ¿Sí ven la relación que hay entre las dos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? A ver. Y bueno, y miren esto lo que voy a hacer. Y igual a menos SQRT raíz de x. Miren esto. Me da la parte de abajo.
O sea, cuando uno despeja aquí, cuando uno saca raíz cuadrada en ambos lados, pues le va a quedar el valor absoluto de x, ¿sí o no? O sea, y es igual a más o menos raíz de x. Más es para la parte de arriba y menos es para la parte de abajo. Bien. Bueno, espero que lo hayan entendido mejor. Si ustedes miran y igual a raíz enésima de x, pero cuando n es impar, las gráficas son exactamente iguales que las de x igual a y a la n. Miren. Las de x igual a y a la n, sí, igual que y igual a la raíz enésima de x. Porque aquí al despejar, al sacar raíz enésima en ambos lados, no hay problema. El problema es cuando es par, ¿no? Bueno, sigamos acá, miren, y igual a la raíz cúbica de x al cuadrado, miren esa gráfica. ¿Sí? Es simétrica respecto al eje que y. Yo les comenté en la clase pasada eso de función par y función impar, ¿no? No, señor. No, señor. Bueno, ahorita lo miramos entonces. Em, bueno, acá está la gráfica esta, miren, la de y igual a... Esta es otra bonita, miren. Ah, bueno, esta ya la sabíamos, ¿no? Y igual a mx más b, ¿qué es? ¿Una qué? Una recta, ¿no? Donde B va a ser el punto de corte con el eje y el m siempre lo voy a poder ver como un número p sobre q. ¿Sí? Como es p sobre q, entonces corro q unidades y subo p, si la pendiente es positiva. Y si la pendiente es negativa, bajo p. Y así podemos trazar la ¿qué? La recta. La otra es y igual a x al cuadrado más bx más c. Estas son parábolas, ¿no? Ya ustedes saben que el c va a dar el punto de corte con el eje y el a, si el a es positivo, la parábola va hacia arriba y si el a es negativo, la parábola va hacia abajo. Pero uno podría seguir aumentando, ¿no? O sea, ¿qué pasa si uno sigue con una cúbica? O sea, ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Pues se sigue manteniendo esa característica. Miren, el d, siempre el numerito que queda solo, me va a dar el corte con el eje ¿qué? Con el eje y, ¿ok? ¿Sí? Y el a, el que acompaña aquí a x al cubo, si es positivo, entonces miren cómo es la curvita. Es la roja. Y si el a es negativo, miren cómo es la curvita, es la azul. ¿Vale? Estas gráficas ya tienen, miren, oscilan un poquito más, entonces ya se les dice que tienen un máximo relativo, un máximo acá, miren, tienen un mínimo, y este punto de acá se le llama un punto de inflexión. Después les voy a explicar qué es eso. Es un punto en donde cambia la concavidad de la gráfica. Noten que de aquí hasta este punto, miren, ella es cóncava hacia abajo, pero después de este punto ya empieza a ser cóncava hacia arriba. Miren. ¿Sí? Bueno. Y si llega a ser de grado 4, miren, otra vez seguimos aumentándoles el grado. Aquí le estoy aumentando el grado. Entonces noten que si el A es positivo, es la azul. Entonces miren que ya oscila un poquito más, ya tiene dos mínimos y un máximo. ¿Sí? Entonces es la azul si el A es positivo y es la roja si el A es negativo. Va a tener una forma muy parecida a la roja si es negativo, ¿vale? Y eso se llaman hasta ahí. Hemos visto todas, o sea, en esta línea, si se dan cuenta, estoy mostrándoles un resumen de todas las funciones polinómicas. ¿Sí? Más o menos, para que conozcan las gráficas. Ahora vamos para las gráficas de estas, miren, que van a ser muy útiles para cuando veamos límites. Por ejemplo, y igual a 1 sobre x a la n. ¿Sí? Entonces estas funciones, miren, estas funciones, cuando el n es un número par, miren cómo son. ¿Qué tienen en común? Que todas pasan por el punto que menos 1, 1 y el punto 1, 1. ¿Sí? Entonces miren 1 sobre x al cuadrado como es, 1 sobre x a la 4 y 1 sobre x a la 6. Estas funciones, ya en estas funciones empezamos a hablar de lo que se llaman asíntotas. Entonces, por ejemplo, estas funciones tienen una asíntota ¿en dónde? Todo el eje y sería una asíntota y todo el eje x también sería una asíntota, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos para esta, miren, y igual a 1 sobre x a la n, pero cuando el n es impar. Entonces noten que todas van a ser parecidas a 1 sobre x la roja. O sea, ¿qué tienen en común? Que todas pasan por el punto 1, 1 y por el punto menos 1, 1. Y otra vez, el eje y es una asíntota y el eje x es una asíntota, o sea, nunca lo cortan. Y en el infinito se intentan acercar, pero nunca lo cortan, ¿vale? Esta es otra, miren, la función y igual a valor absoluto de x, creo que ya la conocían. Es una función que está definida a trozos. Para los x mayores que 0 es y igual a x, y para los x menores que 0 es la recta y igual a menos x. Bien.
La otra gráfica también es esta, y igual a valor absoluto de x sobre x. Miren esta tan bonita. Si yo les preguntara cuál es la imagen del cero, ¿qué me responderían? A ver. ¿Cuál es la imagen del cero ahí cuando yo reemplazo el cero? Pues no hay, o sea, es imposible dividir en cero. Muy bien. Eso sería valor absoluto de 0 es 0 sobre 0. Entonces no se puede dividir entre 0, no hay imagen. Entonces si uno agranda un poquito, miren, noten que esta gráfica no incluye. El huequito está abierto acá y también está abierto abajo. Esta función, por ejemplo, no tiene la imagen del 0, no existe. Está abierto arriba y abierto abajo. Si uno la coloca en GeoGebra no le va a mostrar a uno eso. Pero hay que tener en cuenta eso. Sí, miren. Voy a escribir y igual a ABS, valor absoluto de x sobre x. Entonces miren lo que nos muestra GeoGebra. Pero realmente aquí no es que la imagen del 0 de 1, ni que la imagen de acá de 1. O sea, no es ni 1 ni menos 1. No existe. ¿Vale? Bueno, ese tema después lo vamos a ver. Eso está relacionado con lo de que es el límite. Ya. Bueno, entonces esa es como esa parte del resumen. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Profe, yo sí quería pedirle un favor. Sí. A ver si usted podía subir el archivo donde aparecen todo lo de las identidades trigonométricas, el de la Sí, clase pasada. yo no lo subí. Profe, no, no hubo, pues por lo menos yo no lo hice. ¿En serio no lo he subido? Espera que miramos. Sí, míralo acá. Está en la semana 10. Resumen de trigonometría. Míralo. Ah, listo, gracias, profe. ¿Vale? Lo que pasa es que quedó en otra semana. Porque con el otro grupo pues ya había visto eso. Habíamos visto eso. Bien. Entonces vamos para las gráficas 2. Quiero darles como un recorrido así por las gráficas para que... Bueno, estas ya las habíamos visto, ¿no? Ya sabemos que las funciones logarítmicas exponenciales son de la forma y igual a la x. Cuando la es mayor que 1 son crecientes. Acuérdense que el eje x es una asíntota. Y cuando ¿qué? Cuando a está entre 0 y 1, las gráficas son decrecientes, ¿no? También tenemos la gráfica de y igual a la x, mírenla acá. Esa gráfica es creciente. Acá está la gráfica de y igual a la x. Entonces miren la gráfica como es. Esa es bonita, pero cometí un error. A ver, si ustedes miran esta gráfica, ¿cuál será la imagen del 0? ¿Cuál es la imagen del 0? 1, profe. 1, ¿cierto? Aquí cometí un error porque esto no va rellenito. Esto va abierto. ¿Por qué va abierto? Miren, cojan la calculadora. ¿Y qué pasa cuando la x es 0? Acuérdense que es x elevado a la x. ¿Sí? Es x. Ya. Es la gráfica de x elevado a la x. Esperen, corro un poquito acá. X elevado a la x, entonces reemplacemos aquí en la calculadora 0, miren. Reemplacemos 0 elevado a la 0, miren lo que va a ocurrir. ¿Cuánto da? ¿Error qué? Error matemático. Entonces 0 elevado a la 0 no se sabe qué es. Uno se puede ir acercando por los laditos, ¿sí? Que eso es lo que tiene que ver con el límite. Uno pues empezaría a acercarse por los laditos. Uno dice, bueno, pues cojamos entonces 0 punto, sí, algo muy cercano, como el 0.000, miren, puse 3 ceros, 1.
elevado, como es elevado a la misma X, entonces uno pone 0.001, a ver qué está pasando. ¿Y qué ocurre? ¿A dónde se está acercando? Al 1, profe. Al 1. Eso es el límite. Ahí los estoy adelantando un poquito. ¿Sí? Entonces, cuando uno se empieza a acercar, por los laditos se está acercando es a 1. Pero no es que la imagen esta exista, aquí va abierto. ¿Vale? Listo. Otra gráfica interesante es esta, miren. La gráfica de logaritmo en base a. Estas ya las vimos. Ay, madre. Ya vimos las logarítmicas, miren. Logaritmo en base a de x, cuando a es mayor que 1 es así, es creciente. Cuando a es menor que 1 es decreciente. Y el eje y acá se vuelve una asíntota para esas gráficas, ¿no? Cortan siempre en donde, en 1, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Y una en particular es la gráfica del logaritmo natural de x, ¿no? Esta, digamos, y igual a 1 más k sobre x elevado a la x. Esta es una gráfica muy bonita porque se usa para economía en el interés compuesto, interés, sí, interés compuesto. ¿Sí? Entonces, siempre que yo tenga algo de esta forma, y igual a 1 más k sobre x elevado a la x, va a tener una asíntota aquí por e a la k, n a la k. ¿Sí? Bueno, ahora acá miremoslas. Madre, espere, se me agrandó mucho. Es que pesa mucho este documento por las gráficas. Yo no sé si están viendo ahí. Miren esto. Bueno, entonces esta es la tarea que ustedes hicieron, me imagino, ¿no? Entonces, miren, la tarea que yo les puse va para prácticamente estas tres gráficas de acá. Noten que la gráfica del seno les va a dar la roja, ¿sí? Y la gráfica de la secante es la azul. Entonces, ¿por qué hice las dos en el mismo plano? Porque noten que donde la gráfica del seno corta el eje X, pues ahí se vuelve una asíntota para la de cosecante, porque acuérdense que hay una identidad que dice que cosecante es 1 sobre seno. Entonces, en donde el seno es 0, pues la cosecante va a tener una asíntota. Y entonces ya uno sabiendo eso solo se aprende la gráfica del seno y ya puede deducir la gráfica de cosecante. Lo mismo, si usted ya se sabe la gráfica del coseno, se aprende la gráfica del coseno, pues ya puede deducir la gráfica de la secante, porque donde la de coseno corta el eje X, pues por ahí bajan unas asíntotas para secante, ¿no? Y ya pues las grafica. Sí, buscando los máximos y los mínimos se para ahí y pues hace las curvitas, ¿sí? Miren la gráfica de tangente, es la roja. Entonces la gráfica de tangente, si se dan cuenta, siempre es creciente, ¿sí? Y tiene asíntota en pi medios y en 3 pi medios, y en 3 pi medios la de tangente. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto eso? Y la gráfica de cotangente, como es 1 sobre tangente, entonces donde la tangente corta al eje X, pues eso se va a volver una asíntota para la de cotangente. ¿Sí? Entonces hay que saber que la gráfica de cotangente no es creciente, sino que son curvitas, pero decrecientes. ¿Sí? Y ya con eso entonces uno puede, sabiendo la gráfica de tangente, saber la de cotangente y viceversa, ¿no? También hay un tipo de funciones que no vamos a alcanzar acá a ver mucho, pero sí sería bueno que las conocieran o que investigaran acerca de eso, que son las gráficas de las funciones hiperbólicas. ¿Por qué se llaman funciones hiperbólicas? Noten que todas estas yo las deduje de un círculo ¿qué? Unitario, ¿sí? Todas estas se deducen de un círculo unitario. Pues estas funciones se llaman hiperbólicas porque se deducen de una hipérbola equilátera. Pero bueno, eso ya es otro nivel, si quieren averiguar.
Y bueno, y aquí están las funciones trigonométricas inversas, que es arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Bueno, ¿eso de dónde sale? Pues noten que la calculadora acá tiene seno, pero también tiene seno hiperbólico, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando yo le pongo en la calculadora, digamos, seno a la menos 1? Miren la gráfica de arcoseno, el azul, ¿no? Voy a poner arcoseno de 1, miren. ¿Sí? Arcoseno de 1 o seno a la menos 1, como quieran, de 1. Entonces, miren lo que da. Da pi medios, ¿sí? Entonces, arcoseno de 1 es pi medios, miren acá la imagen. ¿De dónde salen esas gráficas? Pues miren que la función seno, el azul, se traza una recta que se traza la recta y igual a x y se refleja. Y ahí salen las gráficas de las inversas. Ven, voy a ver si alcanzo a decirles hoy eso, comentarles eso. Bueno, entonces ahí va gráficas 2 y acá sigue la parte de gráficas 3. ¿Dónde está? Bajemos acá un poquito. ¿Dónde está eso? Semana 11, ¿cierto? Gráficas 3. Bueno, también sigo acá con inversas, pero bueno, pongo aquí unas funciones más interesantes, como por ejemplo esta, y igual a seno de 1 sobre x. Esa es una gráfica muy bonita porque a medida que se acerca al eje, a medida que se acerca al 0, la gráfica empieza a oscilar. Miren, oscila. Y a medida después de que se aleja del 0, pues empieza a tener este comportamiento. Lo mismo pasa con y igual a coseno de 1 sobre x. Miren cómo oscila cercano al 0. Otra función importante, miren, estas dos son funciones, estas tres, mejor dicho. Estas tres son funciones muy chéveres porque miren la gráfica de seno de x sobre x. Miren cómo es la gráfica. Ella tiene aquí si me preguntan por la imagen del 0, pues no existe, ella tiene aquí un huequito. Y entonces miren la forma en la que se comporta, ¿no? Oscila. Cada vez van disminuyendo las oscilaciones, ¿sí? A medida que tiende al infinito y a medida que tiende a menos infinito. Lo mismo pasa con 1 menos coseno de x sobre x, muy parecido a seno de x sobre x, ¿sí? No tiene la imagen del 0, no existe. Y miren la forma en la que oscila del lado derecho y la forma en la que oscila del lado izquierdo. Y noten que están encerradas. Esta, por ejemplo, la de 1 menos coseno de x sobre x, está atrapada entre 1 sobre x. ¿Sí? Está atrapada entre la gráfica de 1 sobre x. Y la gráfica de seno de x sobre x está atrapada entre 1 sobre x y menos 1 sobre x. Bueno. Y estas son la función parte entera. Esta gráfica de acá, pero bueno, a esta no le vamos a hacer tanto énfasis. Para los que quieren averiguar, pues pueden averiguar qué es eso, la función parte entera. Y ahí les dejo la gráfica, se llama parte entera. Y bueno, estas son cónicas, pero eso les van a ver ustedes cuando estén por allá viendo vectorial. Y listo, muchachos. Y ustedes dirán, bueno, este profe, ¿por qué hizo este resumen de gráficas? ¿Para qué? Lo hago porque a partir de, cuando uno tiene conocimiento de esas gráficas, de unas gráficas básicas, uno a partir de ellas puede encontrar otras gráficas. ¿Cómo pueden hacer eso? Me voy a ir aquí, ¿dónde estoy? No, semana 11. Viene un tema que se llama el tema de transformaciones. Entonces miren esto. Estas son todas las transformaciones que hay de funciones, hice como un resumen de las transformaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo a una función le sumo un número c? Hagamos un ejemplo, miren. Hagamos esta, miren. Voy a hacer la gráfica de y igual a 1 sobre x, para que se den cuenta lo que está pasando. ¿O no? Todavía esa no. Hagamos mejor esta, y igual a x al cuadrado. Sí, hagamos una sencilla, y igual a x al cuadrado. Entonces miren lo que voy a hacer, voy a sumarle un número c. O sea, voy a hacer y igual a x elevado al cuadrado más 2. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasa si a esta le pongo color rojo? Digamos que en el punto de intersección sube, o sea, como que cambia, ya no es cero.
¿Y solo subió el punto de intersección? ¿Solo cambió el punto de intersección o cambiaron más cosas? ¿Qué pasó con la gráfica? La posición también, pero No, porque igual también es cóncava hacia arriba. Pues sí cambia la intersección con el eje Y en 2. Miren, ella pasaba por el punto menos 1, 1, pero ahora ese punto quedó acá. Ella pasaba por el punto 0,2 y ahora 0, 0, y ahora corta el eje Y en el punto 0,2. Ella pasaba por el punto 1, 1, pero ahora pasa acá por el punto 1, 3. ¿Qué pasó? Pues, como que se le suma, no sé, como se le suma 2 en cada eje con respecto al eje X. Sí, muy bien. O sea, toda la gráfica subió ¿cuánto? 2. Sube 2 unidades. ¿Sí? Sube 2 unidades. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Sí? Mírenlo ahí. Entonces, toda la gráfica f de x se desplaza c unidades hacia arriba. Si le pongo más 2, pues sube 2 unidades. Si yo le pusiera no 2, sino que le colocara aquí más 3, pues va a subir 3 unidades. ¿Sí? Y si no le pongo 3, sino que le pongo más 5, pues va a subir 5 unidades. Miren. Profe, si le colocar un negativo igual hacia abajo, ¿no? La misma cantidad. Si le coloco un negativo, miren, coloquémosle menos 2, pues baja 2 unidades. Entonces, si yo ya me hice la gráfica de x al cuadrado, porque ya yo sé que pasa por 0, 0, menos 1, menos 1, 1 y 1, 1, entonces ya yo puedo hacer la gráfica de la otra. ¿Vale? Listo. Entonces, hasta ahí vamos. Sí, miren, ¿por qué me hice la de x al cuadrado? Por esto que está acá, miren, porque es la azul, es la roja. Si yo ya me sé la gráfica de la roja, entonces ya sé que va a ser x al cuadrado más 2, o x al cuadrado menos 3, o x al cuadrado más 5, o menos 5, bueno, en fin. Ya, bueno, sigamos acá. Entonces, menos c, pues ya entonces saben, ¿no? Miren, entonces se desplaza c unidades hacia qué? Hacia abajo. Ahora vamos para esta transformación, miren. ¿Qué creen que está pasando aquí? Cuando yo le sumo un c, pero no a la función, sino a la x. A ver, y aclaro eso. ¿Qué significa eso que estoy diciendo? ¿Qué pasa si yo acá no hago x al cuadrado? O sea, yo no voy a hacer x al cuadrado menos 2, sino que es a la x a la que le resto 2. O sea, hago esto, miren. X, no, voy a poner primero solo con más. X más 2 y todo esto elevado al cuadrado. Si es claro ahí, muchachos, que yo no le estoy sumando el 2 afuera de x al cuadrado, sino que se lo estoy sumando, ¿qué? La X. Se le estoy sumando a la x y luego eso lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿qué pasó? Lo suma, pero sobre el eje X. ¿Perdón? O sea, corre como el punto en el que corta el eje X, ¿no? O sea, se mueve eso es sobre el eje X, no sobre el eje Y. Perfecto, o sea, ¿se desplaza hacia dónde? Lo que sí no entiendo, profe, es por qué si le sumo aparece en el lado negativo. Muy bien, eso es algo curioso. O sea, si uno le suma, no se corre hacia la derecha como uno pensaría, sino hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Y se corre cuántas Pero unidades? digamos, ¿por qué pasa eso, profe? ¿Por qué pasa eso? Por esto, mira. Porque, porque mira que ahora para que esta cortaba el eje en donde, esta cortaba, tenía un mínimo en 0, 0, ¿no? ¿Sí? Pero ahora para que aquí te dé el Y0, tú necesitas es poner menos 2, más no tienes que poner el 0. ¿Sí?
¿Sí? Mira x al cuadrado. ¿Sí? Cuando tú reemplazas el 0, la x por 0, la y te da 0. En cambio aquí ahorita, para que la y te dé 0, tienes que reemplazar la x por menos 2. ¿Sí o no? Para que el punto 0, 0, ¿sí? Sí, para que 0 o 2. la y sea 0 arriba, se reemplaza la x por 0. Mientras que para que la y sea 0 acá abajo, ya no se reemplaza por 0, sino por menos 2. ¿Sí? Total es que eso es lo que ocurre. ¿Se corre hacia dónde? Si coloco más 2, entonces se va a correr a la izquierda. A la izquierda. Y si yo llegara a colocar en vez de más 2, coloco un menos 2, ¿hacia dónde se va a correr entonces? A la derecha. A la derecha. ¿Vale? Entonces eso es lo que dice esta transformación. Miren, si es más c, entonces se desplaza c unidades a la izquierda. ¿Sí? Pero si le resto a la xc, se corre a la que se desplaza c unidades, pero a la derecha. ¿Vale? Eso es. Ahora miren esta. ¿Qué pasa si multiplico por un número negativo la función? Miren, vamos a hacerlo acá. Tengo y igual a x al cuadrado, pero ahora voy a graficar menos, voy a multiplicarla por un número negativo menos, y pongo x menos x al cuadrado. Miren así. ¿Qué pasó? Ahora es cóncava hacia abajo. En vez negativo. ¿Qué? Cóncavo Pues hacia que abajo. ahora es cóncava hacia abajo. Muy bien, o sea, se refleja. O sea, ¿qué será lo que está pasando? Miren, voy a hacer otra. Voy a hacer otra función. Voy a hacer esta, miren. Y igual a raíz. Y igual a raíz de x, ¿sí? ¿Y qué pasa si pongo y igual a menos raíz de x? Miren lo que pasó. Pues se refleja en el eje X, pero pues en el lado negativo. Se refleja con el eje x. ¿En el lado negativo? Bueno, miremos esta, miren. Voy a poner otra. Y igual a x al cubo, que ya ustedes conocen la gráfica, ¿no? Es esta. Y ahora voy a graficar y igual a menos x elevado al cubo. ¿Qué pasó? Ahora es decreciente. Decreciente, pues sí, pero ¿qué pasó? Lo que estaba en el eje, ¿qué? Lo que estaba por debajo del eje X quedó por encima del eje Y. Y lo que estaba por encima del eje... ¿Qué? Lo que estaba por debajo del eje X quedó por encima del eje X. Lo que estaba por debajo del eje X quedó ahora por encima del eje X. ¿Sí? O sea, se refleja con respecto al eje ¿qué? X, ¿estamos de acuerdo? O sea, hagan de cuenta que el azul, hagan de cuenta que les pasa lo de que cogieron con témpera y pintaron esta curvita. Lo que uno hace en transición, pinta una curvita. ¿Nunca les pusieron este ejercicio? En transición. Pintaban una curvita y luego la profesora les decía, cojan la hoja con témpera, ¿no? Y luego la profesora les decía, doblen la hoja por acá. Y uno doblaba la hoja y le quedaba entonces de pintada al azul. ¿Nunca hicieron eso en transición, muchachos? Profe, pero eso pasa es porque el exponente es un impar, ¿cierto? Sí, pero también hubiera podido, o sea, si lo hago con x al cuadrado, mire, pintamos con témpera este, y luego la profesora me dice, doble la hoja por donde está el eje x, y a uno le queda esto. Ah, ok, sí. ¿Sí? Ujú. O bueno, la profesora le dice, no, pinte con témpera, a ver qué me invento. O sea, es el reflejo. Eso se refleja. La profesora le dice, pinte con témpera, ay, no, madre, ¿qué hacemos? Esta, seno de x.
¿sí? Y ahora le dice dóblela entonces por el eje, pues eso es muy avanzado, pues es un decir, ¿no? Dóblela por el eje X, entonces será menos seno de X, mira. Entonces queda esto. ¿Sí? ¿Sí hicieron eso en transición de la temperita y doblando la hoja? No. No, no lo vieron, muchachos. Sí, profe. No, a estos chinos les pegaron una tumbada en transición también, no. Bueno, cuando les ponían eso en transición era porque se estaban adelantando a esto. Era para desarrollarles esa inteligencia. Si no lo vieron en transición, bueno, los tumbaron. Listo, entonces. Eso es para que se lo enseñen a sus hijos. Bueno, entonces aquí está la conclusión. Cuando uno lo multiplica por un número negativo, entonces se refleja respecto al eje ¿qué? Al eje X, ¿vale? Entonces ahí vamos. Ahí vamos, muchachos. Entonces sigamos con transformaciones 2. Solamente son 2 hojitas. No se preocupen. ¿Dónde estaba? Yo siempre me salgo. Transformaciones 2. Ahora miren, acá yo multipliqué, miren esto, yo multipliqué por una, miren esta, yo multipliqué por el menos a la función. Pero ¿qué pasa si no multiplico por menos a la función, sino por el menos solamente a la x? O sea, ¿a qué me refiero? A esto, miren. Y igual SQRT raíz cuadrada, pero pongo aquí menos x. Miren lo que pasa. ¿Qué pasó? Alguien que me diga qué pasó. Voy a ponerlo en otro color. Voy a ponerlo azul. Acuérdense que la negra es la original. Ponerle negra a esta. Esa es raíz de x, la negra. La roja es menos raíz de x, que fue la que acabamos de ver. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? ¿Que se me fue el sonido? Pues, profe, o sea, digamos que con respecto al eje X, pues sería negativo y en cuanto al eje Y, pues sería positivo. Lo único que cambiaría sería el... ¿Cómo así positivo? O sea, la gráfica de esta negra es raíz de x. La gráfica de la roja es menos raíz de x. O sea, poniéndole el menos, miren, aquí, al comienzo. Y la gráfica de esta es poniéndole el menos, pero no afuera, sino a la x. Multiplicando por menos 1, pero a la x, no a la función. Entonces, ¿qué pasó? Pues cambia el eje X, ¿no? El eje X ya sería negativo. Pero es como lo mismo. O sea, No, ya no corta en el punto, por ejemplo, ahí en la negra corta en el punto 1, 1. no, pero Y quiero que me lo digan en términos de reflexiones, traslaciones. O sea, ¿cómo me hago explicar? Miren que yo dije que la roja se reflejaba con respecto al eje X. ¿Cómo pueden decidir así en un lenguaje técnico el azul? se refleja con el eje Y, ¿no? Eso era lo que quería, se refleja pero con el eje Y. Entonces, miren, hagamos otra a ver si es cierto que está ocurriendo eso. Entonces, miren, hagamos esta. Y igual, ¿qué me invento acá? Que tenga gráfica en los dos lados. Miren esta, Y igual a X al cubo, hagamos esto. Miren, ya están cansados de ver esa gráfica. Pero ahora voy a multiplicar por un menos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si hago esta? Menos X al cubo, a ver. Menos X al cubo, ¿qué va a dar? O sea, le voy a poner el menos afuera. ¿Qué va a pasar? ¿Sí?
Queda esta, ¿no? Porque se reflejó fue con el eje ¿qué? X, ¿no? Sí. Muy bien. Pero noten que me va a dar la misma gráfica. Bueno, este no fue el mejor ejemplo, pero bueno. No, mentiras. Cambiémosla. Olvidémonos de esto, olvídense. Forget it. Miren. Miren esta está bonita. Voy a poner e a la x. Ustedes ya conocen la gráfica de e a la x, se las acabo de mostrar, ¿no? Es esta, la exponencial. La del coronavirus. ¿Sí? Ahora, voy a poner menos. ¿Qué pasa si pongo menos e a la x? Alguien que me diga cómo va a quedar. Menos e a la x. ¿Alguien dijo algo? Hacia abajo, profe, pero No, pero ¿cuál es el lenguaje técnico, el lenguaje Se científico? refleja sobre el eje Eso, X, muy bien. pero negativo. ¿Qué? Es menos e elevado a la ¿qué? A la x, miren. Se reflejó con el eje ¿qué? Con el eje x. Y ahora alguien que me diga qué va a pasar cuando haga y igual a e elevado a la ¿qué? A la menos x. O sea, le pongo el menos, pero a la x. Ya se refleja en el eje X. En el No, eje Y, perdón. se refleja con el eje y. Muy bien. Entonces, miren, esta ramita, entonces como el niño con la témpera, ¿no? Uno pinta así una curvita así con la témpera y la profe le dice, coja la hoja y dóblela por acá. Y uno la doble y le queda la naranja. ¿Sí? Listo. Entonces creo que ya vimos esa transformación. Ya vimos esta, entonces esa transformación. Entonces se refleja con el eje ¿qué? Con el eje Y, ¿no? Entonces ahí está, miren, el ejemplo que pongo, raíz de X es la negra, raíz de menos X, o sea, multiplico por menos, pero es la X, entonces miren cómo queda. Se refleja con el eje Y. Bueno, ahora vamos para esta, miren. Para esta hay que imaginarse un sándwich. Miren esto. Estas ya son un poquito más complicaditas, pero bueno, espero que me la entiendan rápido. Por ejemplo, esta, miren, voy a graficar y igual a x al cuadrado. Pero miren lo que voy a hacer. ¿Listo? Porque quedó y igual a x elevado al cuadrado. Ahí está. Y miren lo que voy a hacer. Voy a multiplicar ese x al cuadrado, ¿por qué? Voy a multiplicarlo por un n. Yo tengo por aquí un deslizador, sí. Voy a tomar este deslizador y lo voy a modificar. Le voy a poner de 1 hasta 10, pero que aumente de 1 en 1, no los números pares. De 1 en 1. No, mentiras. Coloquémoslo desde 0, ¿sí? Desde 0 hasta 2 mejor. Y que aumente de 0.1 en 0.1 para ver qué está pasando. Ya. Listo, ahí quedó el deslizador. Va desde 1 hasta 2 y aumenta de 0.1 en 0.1. Entonces voy a multiplicar esa n, miren. Bueno, no le debía haber llamado esto n. Vamos a llamarlo mejor k. Ya, se llama k. Y voy a coger esa k y la voy a multiplicar por x al cuadrado. Y ustedes me dicen qué es lo que van a lograr percibir acá. Ay, no era esto. Es k por x elevado al cuadrado. Ahí está. Le vamos a poner otro color, pongámosle un color rojo. Entonces, ¿qué está pasando?
¿Qué logran apreciar? A ver. ¿Qué pasa cuando multiplico por un número x al cuadrado? Por un número k. Miren aquí lo que pasa y miren aquí lo que está pasando. Miren, le pongo animación. Se expande y luego se reduce. ¿Se expande en qué eje? En el eje X. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Bueno, miren. Lo que está pasando es esto. Cuando es un número entre 0 y 1, miren. Miren que cuando es un número entre 0 y 1, el comportamiento es diferente. Miren, cuando llegamos a 1, pues da la misma. Pero cuando es un número mayor que 1, ahora viene otro comportamiento acá. Eso se resume en lo siguiente, miren, que está acá. Entonces vamos a decir que todo ocurre verticalmente, ¿sí? Cuando multiplicamos por un k afuera, todo ocurre verticalmente. Entonces, si el k es un número mayor que 1, entonces vamos a decir que se expande verticalmente, ¿sí? ¿Qué significa expandirse verticalmente? Imagínense que coge las paticas rojas, miren. Imagínense que coge las paticas, estas paticas de acá, miren. Estas paticas de la parábola, la negra, qué pena. Coge las paticas de la negra, ¿sí? Y estírelas hacia arriba, porque estamos diciendo verticalmente, estírelas hacia arriba. Pues le va a dar la qué? La roja, ¿sí? Entonces por eso decimos que se expande verticalmente. Pero cuando es un número entre 0 y 1, coja las paticas de la negra, ¿sí? Y comprímalas. O sea, imagínense que esto es un sándwich y comprímalas, pero verticalmente. ¿Qué pasa cuando uno coge un sándwich y lo comprime verticalmente? ¿Alguien espichaba un sándwich? Después de hacerlo, espichar el sándwich así verticalmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando espicha el sándwich? Ah, muchachos. No, nada. No se atreven a decir nada. Cuando uno, Se comprime, cuando ¿no? uno comprime el sándwich, pues se le va a salir el qué. Se le sale el queso, pues el tomate, bueno, si le puso jamón, se le va a salir todo el sándwich como hacia los lados, ¿cierto? Pues eso es lo que está pasando aquí, miren. Entre 0 y 1 se está comprimiendo la negra verticalmente, se está comprimiendo, entonces ella se abre hacia los lados, como si le estuviera saliéndose el tomate, el jamoncito, bueno, ¿sí? Pues ya me dio hambre. Pero más o menos si me entendieron lo que les quiero decir, es eso. Entonces lo vamos a ver como una expansión o una compresión vertical, ¿vale? Entonces si está entre 0 y 1 se comprime, entonces miren el azul, y si el número es mayor que 1, miren el 2, pues se expande pero verticalmente, ¿vale? Listo, ahora vamos para la siguiente. Miren esto, f, k por x. Entonces, ahora no voy a multiplicar afuera por 2, sino que la voy a multiplicar, ¿qué? Adentro, o sea, la x es la que voy a multiplicar por 2, ¿sí? La x, entonces miren esto. Y igual a k por x, kx, miren. Borremos esta. Y igual a k por x, abro paréntesis, k
por x, y esto sí lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Y voy a ponerle a esta un color otra vez rojo. ¿Sí? Entonces miren lo que pasa. Miren lo que pasa cuando está entre 0 y 1. Y miren cuando es mayor que 1. Es como equivalente al anterior. Sí, ¿no? Es como lo mismo. Es como lo mismo, pero bueno, se le dice diferente. Miren, cuando es adentro, parece lo mismo, pero ya les digo por qué es diferente. Cuando es adentro que se multiplica por la K, entonces se va a decir que todo ocurre horizontalmente. ¿Sí? Si el K es mayor que 1, entonces se comprime ¿qué? Se comprime horizontalmente. ¿Sí? Se comprime horizontalmente. O sea, imagínensela que ponen la mano a la derecha, cojan la negra, pongan la mano a la derecha y a la izquierda y comprímanla. Entonces les da la roja. Miren. Se puede ver como una compresión ¿qué? Horizontal. Y cuando está entre 0 y 1 se puede ver como una expansión horizontal, como coger las dos ramitas y mover una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Entonces se expande. Ya les digo que las dos transformaciones son equivalentes, ya les digo por qué. Son equivalentes por esto. Si ustedes cogen esto que está acá, miren, ¿sí? 2x elevado al cuadrado. Si ustedes elevan al cuadrado, esto es lo mismo que 4 por x al cuadrado. O sea que eso se puede ver como que se expandió, ¿qué? Verticalmente. Pero acá estaríamos diciendo que se comprime, ¿qué? Horizontalmente. O sea, una expansión vertical es equivalente con una compresión horizontal y una compresión vertical con una expansión horizontal. ¿Sí me entienden o no? Bueno, es que eso se puede apreciar más es en las trigonométricas. Miren esto. Si yo tengo esto, y igual a seno de x, ¿sí? Y yo multiplico la gráfica del seno ahora por 2, pues hago la gráfica de y igual a 2 por el seno de x. Entonces miren lo que me queda. ¿Qué pasó? Es la roja. Multipliqué por 2 la función seno. ¿Qué pasó? Se expandió ¿qué? Verticalmente, claro, porque ocurrió esta transformación. Multipliqué por 2 por un cambio. Entonces se expande verticalmente. Pero ¿qué pasa si multiplico por ese 2 no adentro, no afuera, sino que multiplico es afuera? No afuera, sino adentro por la x. O sea, pongo y igual a seno de 2 por x. Miren qué pasó aquí con la gráfica del seno. Ah, sí, profe, se puede ver mejor ahí, que se expanden Se comprimió, horizontalmente. se comprimió, se comprimió horizontalmente. ¿Sí o no? Porque sería esta, miren. Multipliqué por 2 adentro, miren, es este. Y como es un número mayor que 1, entonces se comprime ¿qué? Horizontalmente. Sí, lo que pasa es que en x al cuadrado se vuelve casi que equivalente. ¿Sí? Pero en las trigonométricas sí no se da cuenta. Pero si yo pongo en vez de un medio, si yo pongo en vez de 2, adentro voy a poner un medio. Voy a poner aquí 1 sobre 2 por la x. Entonces miren, es la verde. Entonces se expandió ¿qué? Se expandió horizontalmente. ¿Sí? Y si aquí no multiplico por 2, miren, este es multiplicando por 2 que se expande vertical, ¿no? No multipliquemos por 2, multipliquemos por un medio afuera. Miren. Entonces, miren, se comprimió verticalmente, como si le hubiera aplastado. ¿Sí? Listo. Y bueno, y acá vienen unas informaciones interesantes. Vamos a ver si ustedes logran logran adivinar qué está pasando. Miren esta transformación. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Y igual. Hagamos esta, y igual a seno de x, ¿sí? ¿Y qué pasa si pongo
si a todo le pongo un valor absoluto? Valor absoluto del seno de X. Miren lo que pasó ahí. ¿Qué pasó? Puse y igual a seno de X y ahora puse valor absoluto de seno de X. Ya no tiene valores en el eje Y negativo. Pero ¿cómo se podría decir eso? En un lenguaje científico matemático. Se refleja en el eje X. Lo que está por debajo de qué. Todo lo que quedaba por debajo del eje qué. Todo lo que quedaba por debajo del eje X, que es la roja, miren. Sé que todo lo que estaba por debajo del eje X se reflejó y quedó por encima del eje X. Entonces quedan unas montañitas. ¿Sí? Miren, miremos otra. Miren esta, Y igual. ¿Qué pasa si hago esto? Si pongo Y igual a X al cuadrado menos 2. Es esta, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si cojo esa misma que tengo ahí? Miren, voy a coger esa misma que tengo ahí. Y igual a X al cuadrado menos 2, pero le voy a poner un valor absoluto. Y igual a ABS de lo de arriba, de X al cuadrado menos 2. ¿Qué pasó? Lo mismo que pasó ahorita, todo lo que está por debajo del eje X se refleja por arriba. Muy bien, eso es. ¿Sí? Eso es lo que hace esta transformación. Pues yo lo escribí de esta forma. No lo escribí así, sino que lo escribí como se refleja respecto al eje X los puntos de la gráfica de f de X, tales que f de X es menor que 0. O sea, lo que estoy diciendo es que si el f de X es menor que 0, o sea, este pedacito, pues se van a reflejar y van a quedar por encima. ¿Sí? Ahora esta, a ver. Pero ahora, eso es poniendo el valor absoluto a toda la función. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le pongo el valor absoluto, pero solo a la X? Entonces miren la gráfica de seno de X. ¿Sí? El que me diga qué pasa acá, le damos un punto. Voy a poner seno, pero le voy a poner el valor absoluto solo a la X, ojalá X, ABS, valor absoluto de X. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Que se refleja con el eje Y, no. Que hasta cierto punto se refleja, o sea, comenzando desde 0 se refleja con el eje Y. Con el eje Y. O sea, lo que está abajo se refleja arriba. Lo que está abajo. Que se refleja con el eje X negativo. Y cuando empieza ya a ser X positivo, entonces como que es igual. Se refleja con el eje X. Sí, pero cuando el eje X es negativo. O sea, se refleja con el eje X negativo y ya cuando el eje X empieza a ser positivo, como que es igual, ¿no? ¿Será? Bueno, voy a hacer otra. Estoy aplicando aquí método de aprendizaje activo. Y igual a E elevado a la X. ¿Sí?
Y ahora voy a poner y igual a e elevado al valor absoluto de x. Es la suma. ¿Qué pasa? Pues el reflejo empieza en el punto de corte. Sí, lo refleja desde el punto de corte. Sí. Pero En se este caso, refleja. cero. O sea, lo refleja en el punto que corta con 0, ¿sí? Ajá. O sea, en el punto de la intersección. Se quedó sin audio. ¿No? ¿Me escuchan ya ahora sí? Sí, profe. Qué pena, se descargó de... Ya. Entonces, ¿qué fue lo que concluyeron? Profe, que se refleja en el, o sea, en el punto en el que corta con 0, en el eje Y. ¿En el qué? En el eje Y. ¿En el eje Y qué? O sea, se refleja en el momento en el que corta con 0 en el eje Y. ¿Se refleja en el momento que corta el eje Y? Profe, se refleja desde el punto de intersección sobre el eje Y negativo. ¿Seré yo que no los escucho bien? ¿Me escuchan? Sí, profe, a su merced se le escucha bien. Es a ellos, ¿cierto? ¿Su merced nos escucha a nosotros? Sí, yo los escucho, pero ahorita vi que se les cortó a ellos que estaban hablando. ¿Seré yo o...? No, era su merced. Que todos estábamos hablando bien, pero su merced no. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Alguien Profe, dijo algo y... que la gráfica se refleja desde el punto de intersección sobre el eje Y negativo. Ah, o sea, voy por aquí así Sí. y esto viene y se refleja. No, por esta parte yo no veo que se refleje acá. O sea, No, voy por... se refleja a partir del punto de intersección, que sería 1 sobre el eje Y, ¿sí? Pero en la parte negativa. Pero entonces, ¿por qué, Ahí está el reflejo. ¿por qué este rojito no me quedó acá reflejado? Porque el espacio está por debajo del punto de intersección. Ah, porque está por debajo. Bueno, entonces hagamos otra.
Esta, miren. Seno de X y la verde. Listo, quedó pendiente. Porque está por debajo. Ah, no, No, entonces otra. No, entonces otra para que no esté por debajo de esta, miren. Y igual a... esta está bonita, miren. Y igual a X elevado al cuadrado. Ya ustedes saben qué va a pasar aquí, ¿no? X más 2 elevado al cuadrado, ¿no? No, pero no lo voy a correr hacia allá, sino que corrámoslo hacia acá, ya. ¿Sí? Pero ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner el valor absoluto a la X. O sea, voy a poner así. Y igual, abro paréntesis, ABS, valor absoluto de X. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Le resté 2, ¿no? ujú. Menos 2 y le voy a poner elevado al cuadrado. Miren, es la naranja. ¿Qué pasó? Pues, profe, que digamos que la gráfica empieza a aparecer o empieza a abrir desde el punto de intersección con el eje Y. ¿Sí? ¿O no? Bueno, aquí lo que está pasando es esto. La gráfica lo que hace es que borra de la gráfica original todo lo que está en el lado que borra lo que está en el lado Negativo. izquierdo del eje que ¿El Y. lado contrario o En el lado izquierdo, toca decirlo así, en el lado izquierdo del eje Y. O sea, borra toda la gráfica que esté para los X negativos. Y coge la que está en el lado donde los X son positivos y la refleja. O sea, borra y refleja. ¿Sí? Mírenlo acá. Mírenlo. Se refleja respecto al eje Y los puntos de la gráfica de f de x tales que el x es ¿qué? Mayor que 0. Entonces, como estos punticos tienen un x mayor que 0, pues estos son los que se reflejan con respecto al eje Y, entonces queda una gráfica así, la roja. ¿Sí? Bien. Bueno, esa transformación era un poquito ahí complicada, pero bueno, ya la entendimos. Bueno, entonces, ¿para qué hice todo esto? Hagamos un ejemplito acá de cómo se puede usar todo esto que aprendimos. Digamos esto. Inventémonos algo. Transformación de funciones. Entonces a uno le pueden poner aquí un ejercicio, como el siguiente. No, hagamos esto. Esto lo voy a dejar aquí. Bueno. No, hagamos esto. Primero vamos a primero encontrar el dominio, ¿sí? Y ya hacemos un ejercicio bien completo. Entonces ahora vamos a hablar del dominio. Dominio de funciones. ¿Cómo encontrar el dominio de funciones? Dominio de funciones, pero nosotros lo hicimos gráficamente, ¿no? Pero ¿cómo encontramos el dominio de una forma que analítica, ¿no? Analíticamente. ¿Cómo encontramos el dominio de funciones? Entonces, digamos que a mí me dan la función esta, f de x, ¿cierto? Pero entonces esa función puede tener varias formas. Entonces aquí me voy a inventar varias formas. Digamos una forma aquí. Podría ser que la función sea de esta forma, miren. Sea la raíz enésima cuando esto es un número ¿qué? Cuando es un número par. Que este sea un número par y sea la raíz de algo acá adentro. Tengo la raíz enésima de algo. Lo voy a poner como cuadradito. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Pues necesitamos que cuadradito sea ¿qué?
sea un número mayor, sea algo mayor o igual a ¿qué? A 0. Esa es la restricción. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Qué otro caso puedo tener? Otro caso que yo puedo tener es que tenga acá algo, no sé, una constante arriba, no sé, cualquier cosa arriba, o una función. Tengo aquí una función sobre, no, pero no le pongamos f, coloquémosle g. Tengo acá una función g de x, ¿sí? Sobre, y acá tengo algo en el denominador. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el denominador sea ¿qué? Necesitamos que el denominador sea un número diferente de ¿qué? De 0, ¿vale? Sigamos acá. ¿Qué otra posibilidad puedo tener? Ah, puedo tener esto. Puedo tener aquí una función sobre, y acá tener, digamos, la raíz ¿qué? Y acá tener la raíz enésima de algo, ¿sí? La raíz enésima de algo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que lo que esté dentro de la raíz sea ¿qué? Este n es un número par. Entonces, ¿qué creen que necesitamos para que se pueda hacer esta operación? Mayor que 0, Sea profe. positivo. ¿Mayor o igual que 0? No, mayor que No, 0. profe, solo mayor que 0. Solo mayor que 0. Muy bien. ¿Por qué no puede ser 0? Porque raíz cuadrada de 0 daría 0 y no puedo dividir por 0. Bien, sigamos. Ahí vamos bien. Están como que aprendiendo mucho conmigo, ya me di cuenta. Ahora este. ¿Qué pasa si tengo aquí un logaritmo? Un logaritmo en base a de algo. Aquí también estoy incluyendo ¿qué? Aquí no estoy excluyendo el logaritmo ¿qué? Natural, porque el logaritmo natural es en base a. También está ahí metido. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué necesito que sea lo que esté aquí adentro del logaritmo? Esto también se le llama el argumento. El argumento. ¿Qué necesito que sea lo que está acá dentro del argumento? O la función interna, bueno, como le quieran llamar. Muchachos. Que sea mayor que 0. Muy bien, que sea mayor que 0. Perfecto. ¿Y puede ser igual? Tatiana. ¿Tatiana es la que está hablando? Sí. No sé. Sí, profe, Entonces, no puede ser igual. Tatiana, sí. Así, Tatiana. Ya me estoy aprendiendo los nombres Sí, con la profe. voz. Ya estoy desarrollando una habilidad. Mayor que 0, muy bien. Estrictamente. ¿Por qué? Porque miren, coloquen en la no más hagan la prueba. Yo en una calculadora puedo sacar logaritmo en base 5, digamos, coloquémosle acá 0. No se puede, miren, error matemático. Y si colocamos un número negativo, digamos menos 3, también daría error matemático. O sea que lo que está acá adentro necesito es que necesariamente sea un número que positivo y que no sea 0. ¿Listo? Sigamos. Ay, ¿qué otra se puede también presentar? ¿Qué otra se puede presentar? Se puede presentar esta, miren. Bueno, lo que pasa es que ustedes no han visto eso. Son las trigonométricas inversas. O sea, que tenga algo como esto. Arcoseno o seno a la menos 1, ¿no? Arcoseno. Arcoseno de X, de algo. Entonces ese algo que está ahí, necesito que esté entre menos 1 y que esté entre el 1. O si no, no se puede. Y el otro que también está es el arco ¿qué? El arco coseno. Para sacarle el coseno inverso a algo, ese algo que está ahí adentro también debe estar entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y cuando las funciones sean polinómicas, no se les va a olvidar esto,
El otro caso que puede ocurrir es que tengo una función que la llamamos polinómica. ¿Sí saben qué es una función polinómica? Una función polinómica es de la forma y igual a ¿qué? Ax a la n, ¿sí? Más otro numerito por acá. Bx a la n menos 1, así. Chan, 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 hasta, bueno, hasta un último término. Y todos los exponentes dijimos que eran números ¿qué? Naturales, ¿no? Pues el dominio de esa función, su dominio son todos los números que, ¿no? Ella no tiene restricciones, su dominio son todos los números reales. Lo pudimos ver en las gráficas, ¿no? Ellas van oscilando, ¿no? Pero su dominio son todos los reales. ¿Sí? Aquí está la función lineal, la cuadrática, la cúbica, la de grado 4, la de grado 5, ¿sí? Su dominio son todos los reales. ¿Listo? Bueno, entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para poder hallar dominios. ¿Y cómo es que se hallan los dominios? Pues vamos a hacer aquí un ejemplo. Un ejemplo. Busquemos aquí un libro de cálculo. Busquemos el libro de ¿qué? El Stewart. El Stewart es el que se usa para esto. ¿Usamos el precálculo o el cálculo? Usamos el cálculo. Cálculo de James Stewart. Entonces, miren lo que dice. Miremos aquí dominio. Bueno, ya todo esto lo vimos. Busquemos uno por acá. Acá está. Bueno, esto. Le dicen a uno, hay el dominio, un ejemplo, hay el dominio de esta función. Hay el dominio de f de x igual a la raíz de x menos 2. Entonces, ¿cómo hallamos este dominio? ¿Qué necesitamos? Que el x menos 2 sea ¿qué? Un número ¿qué? O sea, necesitamos que todo lo que está acá adentro, ¿sí? Por lo que tenemos arriba. Necesitamos Sea que mayor todo que cero. sea mayor que 0. O sea que necesitamos que el x menos 2 sea un número mayor o igual a 0. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el x tiene que ser mayor o igual a ¿qué? A 2. ¿Sí? Si sumamos 2 en ambos lados. Entonces ya, decimos que el dominio de la función, entonces, ¿cuál es? ¿Cómo escribimos esto con un intervalo? Si son los x mayores que 2. Trazo una recta acá, De 2 2 a al infinito. ubicamos el 2, y entonces también sirve el 2, ¿no? Este Sí. y todos los que están de aquí para allá. Entonces uno dice que el dominio es el intervalo desde ¿qué? Desde 2 de 2 incluyendo incluyendo hasta 2. infinito. ¿Sí o no? No, Y si uno hace la gráfica de esa función, es más, que ni siquiera necesito usar, con la clase de hoy ya ni siquiera necesito usar GeoGebra. Miren, esa es la gráfica de qué función. Aquí vamos a poner 1, 2, 1, 2, alarguémoslo un poquito, 1, 2, 1, 2, y coloquemos acá el 3, coloquemos acá el 4, y aquí colocamos control Z, y aquí colocamos el 1, y aquí colocamos el 2, ¿no? Entonces tenemos un punto por aquí, otro punto por aquí, y cuando es 4, ¿cuánto me da? 2, ¿no? Entonces la gráfica, ¿cuál será? La gráfica será esta.
¿Sí o no? Y como adentro tengo un menos 2, ¿qué va a ocurrir? Como acá dice x menos 2 y a la x le estoy restando 2, ¿qué transformación va a ocurrir? Esta es la raíz de x, ¿no? Pero quiero graficar raíz de x menos 2. ¿Qué va a ocurrir? A ver. Con lo visto hasta el momento. Se corre ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? hacia la derecha. Muy bien, entonces este puntico que estaba aquí, ahora va a quedar aquí 2 hacia la derecha. Este que estaba aquí corre 2, 1, 2, queda acá. Y este que está acá corre 2 también acá. Entonces la gráfica nos va a quedar así, el azul. Y ahora, ¿cuál es el dominio del azul? Mírenlo ahí. Gráficamente, ¿cuál es el dominio? ¿De dónde a dónde ven gráfico? De 2 hasta infinito. Muy bien, ¿qué fue lo que calculamos? O sea, todo es coherente. Gráfica, desde 2. Gráfica, 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 gráfica. O sea que sí es cierto, que hay gráficas solamente de 2 hasta infinito. ¿Sí? Bueno, vamos para otro. Nos dicen esto. Otro ejemplo. Nos dicen este, halle el dominio. Halle el dominio de f de x igual al logaritmo natural de x menos, logaritmo natural de x menos 2. No, hagamos una más interesante. Esta es la raíz de x menos 2 sobre esta que nos toca hacer la gráfica en GeoGebra. No, x menos 2 no, coloquémosle acá, coloquémosle x. Sobre x al cuadrado menos 4 este. Este está interesante. Esta. ¿Qué necesitamos ahí para hallar el dominio de esa función? Que x sea mayor que 0. Que Que todo lo que está dentro de la raíz sea ¿qué? Diferente ese. Todo lo que está dentro de la raíz sea ¿qué? mayor. Mayor o igual a ¿qué? Mayor o igual a 0, ¿sí o no? Y nos toca resolver esta desigualdad. ¿Es solo a mí o se le fue el audio, profe? Sí, se le fue el Se le audio. fue el audio al profe. Ah, vale, vale. Aló, ¿listo? ¿Me escuchan ahí? Sí, Ya, qué pena, es que me entró una llamada preciso. Listo, entonces para resolver esto, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esta desigualdad? ¿Recuerdan? Factorizamos el qué? Factorizamos el denominador, ¿sí o no? Dejamos todo bien factorizado. Entonces esto es x menos 2 por x ¿qué? Más 2 y esto es mayor o igual que ¿qué? Mayor o igual que 0. Y entonces igualamos a 0 cada uno de estos, ¿no? Cogemos el numerador y lo igualamos a 0 y los factores del denominador también los igualamos a 0. Este lo igualamos a 0 y este lo igualamos a 0, ¿sí? Aquí todo se une, todo lo que hemos aprendido. Entonces aquí nos queda x igual a 2 y aquí nos va a quedar x igual a ¿qué? A menos 2. Trazamos la recta ¿qué? Numérica
trazamos la recta numérica y ubicamos esos valores, ¿no? Entonces ubicamos, por acá estaría el -2, por acá estaría el 0 y por acá estaría el 2. ¿Listo? Entonces tomemos un valor que esté antes de -2. -3. -3. ¿Qué pasa cuando lo reemplace aquí? Arriba me va a dar negativo, acá me da negativo y acá me da negativo. Menos por menos da más, más dividido entre menos da ¿qué? Da menos. Menos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tomo un valor que esté entre -2 y 0? Digamos el -1. Entonces el -1 arriba me va a dar negativo, acá me da negativo y aquí me da es positivo. Más por menos da menos y menos dividido entre menos da ¿qué? Da más aquí para cualquier valor. ¿Sí? Bueno, borremos. Ahora cojamos el ¿qué? El 1, ¿no? Si cojo el 1, uno que esté entre 0 y 2, el 1, entonces aquí me va a dar positivo, aquí me va a dar negativo y aquí me va a dar positivo. Más por menos da menos, más dividido entre menos da menos. ¿Sí? Listo, borremos acá. Ahora tomemos un valor mayor que 2. Digamos el 3. Entonces, el 3 aquí daría positivo, aquí daría ¿qué? Positivo y acá positivo, más por más da más dividido entre más da más. Entonces aquí me va a dar positivo. Pero yo que quiero que toda esta expresión sea ¿qué? En una palabra que Positivo. quiero que esta expresión sea positiva o ¿qué? O igual a Positiva o 0. Entonces, ¿cuáles me sirven? De, -2 hasta 0. Me sirve de aquí hasta acá, muy bien. ¿Y de qué pero más? menos, Y de 2 hasta infinito. Ahora vamos para los extremos. ¿Incluyo el -2? no, va abierto, ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? porque haría el denominador 0. Muy Igualmente bien, también el otro 2 tampoco se toma. muy bien. Esa plática no se perdió, está en la jugada, Tatiana. ¿Y el 0? ¿Lo incluyo, Tatiana? Sí, sí, porque da igual. Porque da 0 el numerador y no hay problema. Y yo quiero que sea igual a 0. O sea que Ujú, este sí se incluye. Ah, pero esperen, yo quise que incluí el -2 aquí. ¿Este qué? Este quedaba abierto, ¿no? sí, Este queda abierto. ¿Sí se ve ahí que sí se nota que es abierto? Bueno. ¿Incluyo el 2? no, profe. No, este queda abierto. Listo, muy bien. Entonces ya podemos decir que el dominio de la función solamente tiene gráfica abierto desde -2, hasta ¿qué? Hasta 0, incluyendo el 0, unido sin, ¿qué? Sin incluir el 2, hasta infinito. Y entonces uno puede verificar esa afirmación, uno puede verificar esos ejercicios de dominio rápidamente haciendo la gráfica en GeoGebra. Uno pone aquí y igual, ¿sí? F de x, o y, bueno, pone y igual a SQRT, a la raíz cuadrada de x sobre x al cuadrado menos 4. X sobre x al cuadrado menos 4. Y miren la gráfica ahí. Se las voy a aumentar un poquito. Se las voy a dejar por acá al ladito. Ahí está la gráfica. ¿Sí? Mírenla ahí. Y píllense, bueno, que cuando uno coge aquí la regla, miren, aquí hay lo que se llama una asíntota, porque no se incluye el -2. Entonces, fíjense, gráfica, gráfica, 0. Este punto está en la gráfica. Este punto sí está en la gráfica. En cambio, nos damos cuenta que por acá está bajando lo que se llama, una asíntota. ¿Sí? Y también aquí, por eso es que no se incluye ni el 2 ni el -2. ¿Sí? Este es el 2
Este es el menos 2 y este es el 2. ¿Sí? Y luego, si usamos otra vez la regla, entonces tenemos, no se incluye el 2, ¿no? Y empieza gráfica, 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 gráfica en el infinito. ¿Sí? Hasta el infinito. Y más allá. ¿Sí les quedó claro? ¿Hacemos otro? Bueno, hacemos otro, hagamos otro más heavy. Este. Hallar el dominio. Hallar el dominio de esta. De f de x igual a 1. Este está adecuado para el tiempo que nos queda. 1 sobre x menos 2. No, x más 2. Y bueno, y aquí multipliquemos, y aquí coloquémosle un 3. Entonces, ¿cómo será esta? A ver, ¿cuál será el dominio? ¿Qué necesito acá? Acuérdense que sería esta regla, ¿no? Esta, que tengo g de x sobre cuadradito, el cuadradito debe ser diferente de ¿qué? De 0, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito que el x más ¿qué? Más 2 sea diferente de 0. Conclusión, el x debe ser diferente de ¿qué? De menos 2. O sea que el dominio de esta función se escribe así. Son todos los reales, excepto ¿quién? Excepto este valor, el menos 2, ya. Y uno dirá, no, pero entonces, ¿cómo es la gráfica de eso? Ya la pueden hacer con las transformaciones que tenemos. ¿Sí? Si se dan cuenta, si miran esto con unas gafitas, si se ponen unas gafas y la miran diferente, esto es lo mismo que 3 multiplicado por la función 1 sobre x más de más qué, más 2. O sea que aquí lo que se le hizo fue una transformación a la gráfica de 1 sobre qué, de 1 sobre x. Ustedes saben que 1 sobre x corta en 1 menos 1, ¿es así? Esa es más o menos la gráfica de 1 sobre x. Es la roja. La roja sería la gráfica de 1 sobre x. ¿Sí o no? Y si yo la multiplico por 3, ¿qué va a pasar? ¿Alguien me podría decir qué pasa si cojo 1 sobre x y la multiplico por 3? O no, miremos esto. Tengo 1 sobre x y acá abajo le tengo un ¿qué? Un más 2. ¿Qué va a ocurrir con la gráfica original? 1 sobre x. Pero por tener aquí un más 2 que le puse a la x, ¿qué va a ocurrir? Corre hacia la izquierda. ¿Se corre a la qué? Hacia la izquierda. Se corre hacia la izquierda 2. Ah, sí, se corre hacia la izquierda 2 unidades. Entonces, aquí donde bajaba una ¿qué? Aquí donde bajaba esta asíntota, ¿sí? Ahora va a bajar es en ¿qué? En 2. ¿Sí? O sea que va a ser algo como así. Como se corre. Entonces va a quedar algo aquí así. Va a ser la azul. Y al multiplicarse por 3 afuera, ¿qué es lo que pasa? ¿Se expande qué? Se va a expandir verticalmente, entonces esta ramita, seguramente la ramita de aquí, se va a expandir un poco y la otra va a quedar así. Algo así. Más o menos. Esperen que necesito aquí tener un pulso. Ya. Algo así. Pero noten que el dominio, ¿qué es? Si paso la regla, el dominio es todos los que. El dominio es todos los reales, excepto ¿quién? Excepto el que habíamos dicho que era aquí el menos 2. Profe, lo que no entiendo es por qué hay, digamos, dominio de f igual a todos los reales menos 2. ¿Por qué ese menos? Porque yo la única restricción que tenemos es que el denominador no se haga 0. Entonces x más 2 debe ser diferente de 0, luego x diferente de 2. Entonces todos los reales excepto el 2. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Sí, ¿Sí? ¿Sí o no, digo? Mira, porque yo le pongo diferente. No, o sea,
Porque el único valor que no puedes reemplazar aquí es un valor que te vuelve el denominador 0 y solamente es el -2. O sea que es el único que tienes que quitarle a todos los reales. ¿Listo? No, o sea, por eso, o sea, lo del -2 lo entiendo, sí, pero lo que no entiendo es por qué ese menos después de todos los reales. Porque es una forma, eso se llama una resta esto es una resta de conjuntos. O sea, a todos los reales le quito el -2. Es un elemento que es el -2. Ah, ok, O sea, es una forma ya, de ya, ya. matemáticas, es una resta de conjuntos. Uno dice, el conjunto de los reales, quítele el conjunto que tiene solo el 2, el -2. Digo. Ah, ya, profe, sí. Ah, ya, gracias, profe. Pero alguien podría decir esto, no, pero yo no lo quiero escribir así, yo lo quiero escribir como de -infinito, hasta 2, hasta -2, abierto, unido desde -2, hasta infinito, también es válido. ¿Sí? Ah, Las dos escrituras son lo mismo. ¿Vale? Listo, muchachos, Listo. entonces dejamos hasta ahí, que muchos tienen clase y me da pena. Gracias, profe. Feliz noche. ¿Listo? Chao, ya les subo entonces esto y bueno, espero la otra clase terminar una parte gracias, de profe. operaciones y yo creo que la otra semana ya empezamos a ver límites. La otra semana es para dedicársela solo a límites y la otra es para ver todo lo de derivadas y ya. Y la otra es aplicaciones y listo, y terminamos. ¿Listo, muchachos? Gracias, profe. Bueno, que tengan buena Hasta noche. luego, profe. Chao, hasta luego. Profe, gracias. Chao.